nombre es Carlos Elizalde, ya son 12 años tratando de entrar en la mente del paciente, que ahora se llama cliente. Y una vez escuché el neuromarketing. Entonces yo dije, ¿qué pasaría si también meto neuromarketing en salud? Neuromarketing es convencer a alguien para que le compre. Entonces yo convencer a alguien para que se tome la medicación, porque nosotros realmente lo que hacemos es ayudar al paciente a que se cure, porque él se cura solito, pero sí cumple las recomendaciones de cada uno de nosotros. Entonces el tema es el poder de persuadir a tu paciente. ¿Cuáles son los objetivos de mi sesión hoy? Despertar el gigante comunicador que llevas dentro. Hablamos mucho de la promoción para la salud, pero promoción es simplemente promocionar los servicios e informar, pero nosotros necesitamos comunicar, convencer. Entonces hoy vas a despertar ese gigante comunicador que llevas dentro, porque todos los tenemos. Te voy a compartir 7 herramientas sencillas para que logres persuadir a tu paciente de manera muy fácil. ¿Qué es persuadir? Conseguir con razones o argumentos que una persona actúe o piense de un modo determinado. Tenemos pacientes con diabetes. Una cosa es que tengan diabetes, otra cosa es que tengan las complicaciones. Entonces, eso es persuadir. Es inducir y convencer a una persona en creer hacer algo. Yo le hablo al señor, al paciente, a la persona y le explico todo lo que le va a pasar según la historia natural de la enfermedad para evitar las complicaciones. Como yo les decía, son 12 años que vengo analizando, investigando todo esto. Seguramente cuando ganamos experiencia, cuando ya estamos cubiertos de canas, ¿no? Ahí está la imagen, ¿no? Pero se trata de que hoy les voy a compartir 7 secretos muy sencillos para que ustedes no lleguen a tener tantas ganas como yo las tengo y comenzamos rápido, porque tenemos un reto, un desafío, porque para el 2030 nos anuncian los científicos que el 50% de la población va a padecer diabetes, porque esto va sumado a la obesidad y eso está pasando, cada día detectamos más personas con diabetes. Entonces no tenemos tiempo que perder y tenemos que persuadir. Sí es posible. Y ahí viene la pregunta, ¿por qué estás aquí? Ustedes están aquí porque fueron persuadidos. Se hacía dificultad, no es que yo trabajo, es que yo tengo estas cosas, es que tal cosa, que no sé qué. Los persuadí y aquí está. Es un trabajo de hace 2 meses atrás. El último, hubo personas que dicen, no, ya saqué permiso, yo no la vi, ya mi jefe me dio permiso, estoy acá. ¿Cómo los persuadí? Ustedes tienen, revisen su WhatsApp, y tienen todo como lo fui haciendo hasta llevarlo y hoy estamos aquí. Eso es neuromarketing, pero eso no lo voy a hablar de viaje. Primer paso, confianza. Primer paso, yo les dije 7 herramientas, ¿no? Primer paso, vamos a identificar al paciente ideal. Primero identificamos cuál es el paciente ideal. ¿Cuál es ese paciente ideal? Aquel que confíe en su profesional sanitario. Es importante que el paciente confíe en nosotros. Si ellos no confían en nosotros, no va a pasar nada de esto, no va a pasar nada de la persuasión. Respeto a la dignidad humana. A todos nos gusta que nos traten. Sí, hay un dicho, ¿no? Trata bien a los demás como te gustaría que te traten a ti. Entonces, respeto a la dignidad. Siempre nos gustaría a nosotros que nuestro paciente nos trate bien, que no se ponga molesto, no se ponga enojado ni nada. Respeto a la dignidad. Ser concretos. A todos nos gusta que el paciente sea concreto, ¿no? Vengo por esto, pero ya cuando usted está prescribiendo, o ya está cerrando la consulta, ahora, cierto, me olvidé, me duele también el estómago. Tengo 7 días que no hago deposiciones. Entonces a todos nos gustaría que el paciente nos diga todo desde el comienzo y nos cambie muchas veces las conductas y borre esa receta y otra vez empiece de nuevo. Resultaba que te investigo más y le dolía el estómago porque el marido le había hecho violencia psicológica y ya no tuvo que usar ni ranitidina ni nada, sino que habló con el psicólogo y la paciente se fue satisfecha. Entonces les ha pasado a usted ese caso.
ser paciente, ¿no? Todos nos gusta que nuestro paciente sea paciente, que nos espere, que esté tranquilito. Entonces esas son las características del paciente ideal. Ahora vamos al paso número 2. Vamos a identificar cuál es el profesional de la salud ideal. Aquí no se escapa, ¿no? Ya sabemos cuál es el paciente ideal. Ahora vamos cuál es el paciente, el profesional de la salud ideal. Aquel profesional que tiene amor a la profesión y motivación para hacer bien el trabajo. Es aquel que da todo completo por ese paciente. Yo siempre digo a mis pacientes, les digo, yo les doy todo. A veces nos dan solo 20 minutos para atenderlos, pero a veces nos toca hacer más. Les digo, si usted no hace lo que yo le he indicado, por lo menos yo voy duermo tranquilo, porque yo le dije todo lo que usted tenía que hacer. Y de esa manera yo lo persuado. Respeto a la vida y al paciente en su sentido más amplio. El profesional tiene que tener un respeto a la vida. Es verdad que la diabetes tiene sus complicaciones, pero nosotros hasta el último tenemos que defender la vida. No podemos dar a un paciente por un número más o un número menos. Si de algo te vas a morir, o sea, tómate esto a ver cómo te va. Tiene que haber respeto a la vida. Empatía, esa habilidad de ponernos en los zapatos de los demás. Los pacientes cuando nos buscan es porque nos necesitan, no porque somos guapos o guapas, sino que nos buscan porque nos necesitan ellos que alguien se encuentre dispuesto a escucharlos, a mirarlos a los ojos, mirarlos firmemente. Entonces, empatía. Humildad, muéstrate como un ser humano con fortalezas y debilidades. Nos podemos equivocar, ¿sabe qué? Les dice, me equivoqué, se me pasó por alto, pero vamos a corregir. Humildad. Eso es un profesional ideal. Responsabilidad en nuestra acción. Siempre tenemos que nosotros responsabilizarnos de nuestros actos, de nuestras acciones. Si nosotros no le damos todas las medidas adecuadas, va a ocurrir algo. Y por eso hoy en enfoque multidisciplinario ustedes van a aprender a trabajar en equipo. No puede ser que ustedes trabajen solitos con un paciente con diabetes, sino que es un enfoque multidisciplinario. Tienen que trabajar con el psicólogo, el cirujano vascular, podología. Aquí tenemos 2 podólogas. Siempre hacemos esas campañas gratis y vamos sensibilizando los cuidados de los pies. Encontramos a veces hasta tierras en las uñas. Entonces el médico tiene que revisar los pies. Entonces el enfoque es que vemos un diabético, vamos a basarnos en los pies, porque de cada 4 pacientes, 1 va a tener complicación. Prudencia. Siempre tenemos que ser prudentes en lo que decimos. No podemos salir desmotivando a la persona o decir, ay, esta persona me hace dar coraje y de pronto lo hablo tan fuerte que me escucha en el pasillo. Hay que ser prudente. Incluso el rostro a veces en nosotros, no sé si ustedes han ido a un casino que reparte juegos de naipes, ustedes han visto el rostro de ellos que es inexpresivo, porque si él guiña el ojo ya le está poniendo que la carta, ahí está la carta ganadora. Entonces él siempre en el mismo rostro, nunca hace una expresión facial. Entonces, ser prudente. La calidez. Intenta establecer una relación cordial y de confianza con tu paciente, guardando siempre una adecuada distancia terapéutica. Es importante no involucrarnos más de lo que tenemos, de lo que debemos. Somos profesionales y tiene de pronto carencias afectivas que no podemos caer nosotros en darle esas carencias afectivas, porque ahí ya se daña la ética profesional, se interrumpe todo, no podemos involucrarnos más de lo que podemos. Y aquí me falta uno, que no lo puse, porque lo tengo aquí, no mentira, esta diapositiva que se me preparé anoche, eran 12 de la noche y se me pasó por ahí. El último requisito para ser profesional ideal, la congruencia. Si yo encuentro a un paciente que fuma, yo cómo le voy a decir, no fume, si yo fumo. No si yo lo vi a usted que estaba fumando, yo lo vi a usted que estaba tomando ahí en la esquina y hacía el espectáculo. Entonces, esas son las características del profesional ideal. Incluso cuando yo llegué a tener un exceso de peso de 17 kilos de más, comencé a tener bastantes pacientes con obesidad y diabetes.
Entonces yo los quería mandar a que bajen de peso. Y yo me vi reflejado en ellos, pero yo cómo puedo mandarlos a bajar de peso si yo tengo el mismo problema. Entonces empecé yo. Y ahí el mensaje comenzó a fluir. Yo hoy les estoy dando cuáles son las características para que ustedes logren persuadir a su paciente, ¿no? Y no hablo no quiero polemizar, simplemente son los resultados de mis años de trabajo, ¿no? ¿Cuál es seguimos con el profesional? El cuidadoso de la dignidad profesional implica en primer lugar un verdadero respeto de sí mismo. Debe poseer un buen espíritu de observación. Tenemos que observar al paciente cuando va entrando a nuestro consultorio. Incluso cuando nos da la mano, si nos da solo 3 dedos, tiene inseguridad ese paciente. Si le da la mano completa y usted le aprieta suavemente su mano, ahí se da cuenta si esa persona confía o no confía en usted. Entonces tenemos que tener un espíritu de observación. Ante todo debe ser auténtico amigo de la humanidad con una gran capacidad para la compasión y una disposición pronta para servir. Siempre con una sonrisa. A veces me llega un paciente de 80 años y dice, yo presento mareo, náusea. Ya cuando termino de hablar, le digo, señora, hay que hacer un poco de exámenes, pero el esencial es una prueba de embarazo. Y se me ríe, dice, doctor, pero a mi edad yo no me voy a embarazar. Ahí empieza la persuasión. Cuando yo le hago la broma, ahí empieza la confianza. Y ahí empieza a decírmelo todo. Todo, ¿no? La comunicación. Esto, ¿cómo me lo dice? La comunicación. El profesional debe ser un excelente comunicador. Tiene que comunicar a su paciente. Incluso el cuerpo de nosotros habla el ritual que nosotros hacemos cada día y ellos nos observan a nosotros. Entonces la comunicación es un rol importante para el profesional ideal para nosotros poder persuadir a nuestro paciente. Paso número 3. ¿Qué comunicas? Tenemos que nosotros ver qué comunicamos. En un momento, yo en tercer año, cuando empecé clases en biología, ya empezó en tercer año de medicina mi curiosidad por cuál era ese profesional ideal. Y yo me metí en algunos consultorios y veía a profesionales que decían, el paciente comenzaba a hablar, el tiempo que le ponen a cada profesional, eso es a veces algo que va en contra de una buena atención. Y el médico le cortaba, le decía, ya. Él le corta la consulta cuando el paciente le quiere decir todo. Ya, no lo mira a los ojos y está mirando solamente su computadora, va cortando la consulta. Entonces, yo entraba en cada consultorio y veía aquello, pero no me gustaba el estilo de ellos. Yo decía, ¿será que el profesional tiene que ser serio o tiene que ser muy sonriente? Hasta que un día entré al hospital pediátrico y me encontré con el doctor Francisco Averos. No sé si lo conocen, al doctor Francisco Averos. Él incluso les preguntaba si el papá y la mamá son bachilleres. Eso ya nos indica bastante hacia dónde puede llegar nuestra terapéutica. Si son bachilleres, si son profesionales, tienen tercer nivel, cuarto nivel. Les preguntaba dónde viven. El origen de donde uno vive también nos marca la conducta de nosotros. Y siempre les hacía broma. Entonces yo me quedé con ese tipo de consulta y ese es el que yo hago. Entonces, ¿qué comunicas? Tú tienes que ver qué comunicas. Recuerda que tan solo en la primera impresión en la primera oportunidad es para demostrar de qué estás hecho. La primera impresión es la que cuenta. Cuando viene un paciente por primera vez, debes recordar eso, que tan solo en la primera vez, en la primera oportunidad que tienes, para causar una buena impresión. Entonces, por eso debes estar atento a qué comunicas. Y la comunicación es un proceso de intercambio de información, de pensamientos, ideas y emociones. Este es un feedback, ¿no? Usted es el receptor, que recibe toda la información y él es el emisor. Eso es la comunicación. Entonces, por eso digo que detrás de esto hay un comunicador. Todos llevamos un comunicador dentro. Es verdad que hay periodistas, personas que conversan en televisión, en radio, pero un profesional de la salud es un verdadero comunicador, porque está recibiendo información y dando información. La comunicación la dividimos en verbal y no verbal.
La comunicación verbal incluye a la comunicación escrita y oral. Y la comunicación no verbal incluye el lenguaje corporal, las expresiones faciales, movimientos de manos. Por ejemplo, en el momento que usted está en consulta, cuando usted da la consulta y conversa con el paciente, él le ve las manos. Si usted las manos las esconde, muestra inseguridad ante el paciente y él no lo va a convencer. Entonces, las manos, el juego de las manos es importante en el momento que usted le está explicando, vamos a hacerlo de acá, y le enseña las palmas de las manos. Esto indica transparencia, pero si usted las está ocultando, el paciente no va a sentir confianza y dice, no me lo dijo todo. Entonces, eso es lenguaje no verbal. Los diagramas visuales, cuando le hacemos dibujitos, no sé si ustedes hacen dibujos a los pacientes y le van graficando todo, cómo va el proceso, alguna pregunta que le hacen, eso es lenguaje no verbal y diagramas usados para comunicar. Entonces tenemos un ejemplo de comunicación verbal del tipo oral. Palabras habladas en un proceso de comunicar, puede ser cara a cara, por teléfono, o bien en un chat o por internet, los cuales son influenciados por la modulación de la voz, el tono, el volumen, la rapidez y la claridad de la voz. La voz es lenguaje no verbal, lenguaje verbal. No es lo mismo que usted dé el mensaje rapidísimo. La diabetes mellitus es causada de manera hepatogénica a nivel de Latinoamérica, es la mayor causa. La diabetes mellitus tiene su hepatogenia desconocida, pero tiene muchos factores de riesgo. Por eso que yo le bajo la voz, le pongo la voz, el paciente lo puedo despertar o lo puedo dormir. Entonces, la voz la puedo subir, la calidad, todos esos decibeles, ese tema también ese es para otra exposición, pero eso es comunicación. Yo le estoy diciendo los avances así como las novelas, ¿no? Se los puedo contar en otro capítulo, porque es muy extenso hablar de la comunicación. Ejemplos de comunicación verbal escrita, los correos, los mensajes que usted le manda a su paciente, recordándole que tiene la consulta, recordándole que toma frutas, que haga actividad física, que esa persona le mande una foto del plato que se comió hoy. Eso es comunicación escrita. Y comunicación no verbal, los lenguajes corporales, lo que decía la postura, la posición de las manos, las expresiones faciales también juegan un rol. Si yo le asiento el movimiento de las cejas, de pronto le estoy hablando muy tranquilo, pero le hago la expresión así de un solo ceño. Ahí me acuerdo de cuando estaba yo en internado en el hospital Abel Libre-Pontón. Nos llega una emergencia a las 12 de la noche, una señora con una leucorrea, a lo que iba entrando ya sabíamos lo que era, olor a pescado, ¿no? Si la conocen, esa es una tricomoniasis. Entonces, con un compañero nos dividíamos, ¿no? Era que toca, cada uno un paciente, y le tocó a él. Y mi compañero hizo tacto y todo, y él jamás mostró su rostro como que, señor, usted no se asea o por qué deja esto, era 12 de la noche. Atendió la emergencia, entonces ahí él hizo persuasión con su comunicación no verbal, sin poner rostro expresivo, sorpresa ni nada, y no lo hizo sentir incómodo al paciente. Entonces, la comunicación, el lenguaje corporal es súper importante. La forma de vestirse también. El paciente nos escanea todito, ¿no? Cómo nos vestimos, cómo caminamos, cómo nos paramos. O sea, esa persona es abogada que siempre se lo toma de todo. El perfume, ¿no? El perfume. Eso es lenguaje no verbal, ¿no? Los pacientes que le digan, huele rico, ¿no? Oye, hoy se ha peinado, le dice el paciente. Oye, hoy día vino feliz, dice que viene haciendo cosas con su esposo. ¿Cómo se da cuenta el paciente? Eso es comunicación no verbal. Ahora el paso número 4. Este es el más importante, que incluso a mí me confunden a veces como psicólogo. Yo no soy psicólogo, soy médico. Comprender la personalidad de tu paciente. Tenemos que saber ante quién estamos hablando. Tenemos personas histriónicas, personas cognitivas, personalidades ciclotímicas, tienen bajones, suben, un día va a la consulta con ganas de vivir, el otro mes se quiere morir el paciente.
son ciclotímicos, suben y bajan. Entonces usted tiene que conocer la personalidad de su paciente. Y yo tengo aquí un médico psiquiatra, él fue alumno de Freud, ¿se ha escuchado a Freud? Carl Jung, le sacó todo lo contrario a Freud, a su maestro. Él hablaba de psicoanálisis. En cambio, Carl Jung, siempre los alumnos superan a los maestros. Y él le dijo, no, tú estás equivocado, y él comenzó a hacer otras escuelas, porque Freud usó muchas escuelas en el mundo, y él le comenzó a contradecir a su maestro. Entonces, Carl Jung dice, las personas pueden ser caracterizadas por dos dimensiones, con características representadas por dos opuestos. Tenemos sensación, persona intuición, y personas pensamiento versus sentimiento. En sensación tenemos, las personas son prácticas, se basan en los hechos, en los números, es específico, orientados hacia el presente, se preocupa por el problema en cuestión. Sensación son las personas que dicen, yo sé algo y que morir. Hoy me invitaron a una fiesta, doctor, si puedo tomar. Ellos no consultan eso, porque ellos solo viven el presente, ellos no se están proyectando lo que va a pasar a futuro. Eso es sensación. Intuición son perspicaces, inspiradores, se basan en las ideas, las teorías, las tendencias de desarrollo, y ellos son orientados hacia el futuro. Entonces, ellos son otro tipo de pacientes, ellos se proyectan hacia el futuro, dicen, no, yo me cuido, doctor, porque yo sé cómo esto pasó, a los pacientes le cortaron el pie y yo no quiero que me pase lo mismo. Ellos son intuición. Pensamiento es dominado por el principio racional y la razón. Subjetivo, somos muy objetivos, son fríos e impersonales. Son pacientes muy serios, van a su consulta y no se ríen, son calculadores, que ven cómo usted se para, son los que lo están observando a usted. Esos son los pensamientos o cognitivos. Usa el análisis lógico y las metodologías objetivas para resolver problemas y tomar decisiones. Ellos se informan bastante. Dice, pero es que yo leí en Google, dice, que habla de esta información, que usted está desactualizado, doctor, ¿no? Así con respeto no lo dice. Yo le digo de acá, entonces este paciente te tiene que debatirle con su guía, con su protocolo, y decirle, mira, aquí está lo que yo te estoy hablando. Usted tiene que justificarle para que él cumpla lo que usted le está diciendo, tiene que sacarle la calculadora, y entonces dice, con esta te caigo así, y le decimos todo. Ese es el paciente pensamiento cognitivo. Tenemos el paciente, la persona sentimiento, es dominado por el principio emocional. Los sentimientos muestra compasión, cordialidad, preocupación y apoyo a los demás, toma decisiones y resuelve los problemas basándose en un sentimiento visceral, valores, bueno o malo, me gusta, no me gusta. Son un poquito así, me gusta, no me gusta. Esto está dentro de los psicotípicos, suben, bajan, es lo emocional. Si de pronto no estuvieron motivados porque hubo un temblor, algo, no se tomaron la pastilla, algo les alteró, se sintieron mal, dicen, no me tomé la medicación porque pensaba que me iba a hacer mal. Ellos son los sentimientos o emocionales. Entonces, sensación es un paciente agradable que le gusta vivir el presente. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a poner metas, objetivos, y le debes hablar de los cambios que debe dar paso a paso y él te va a entender. En una consulta no le podemos dar todo, vamos a hacer una intervención, y una vez que usted sabe que está frente a una persona sensación, una personalidad de sensación, le vamos haciendo paso a paso, vamos a hacer esto, esta meta de este mes, va a bajar 1 kilo, va a bajar 2 kilos, si comía 2 hamburguesas, vamos a comer hamburguesas, tomaba Coca-Cola una de 3 litros, vamos a tomar 2 litros, o sea, la vamos poniendo metas, poco a poco, hasta ir bajando. Intuición. Se basa bastante en la teoría, las lecturas, el internet. Deberás hablarles con datos científicos para que alimenten su mapa mental de manera positiva, incluso recomendarles blogs o canales de revista, ¿no? Para pacientes. Aquí que le vamos a recomendar, en este caso, paciente sensación e intuición, yo le voy a decir, yo vengo capacitándome en el primer enfoque multidisciplinario y me han dicho esto, los expositores, todos me han comunicado esto. Es más, pueden subir ese selfie aquí también y decir, estoy capacitándome para que su paciente intuición
sepan que ustedes están preparados. Ese certificado tiene que ustedes ponerlo en un lugar visible donde el paciente sienta esa confianza. Pensamiento. Es racional, muy objetivo para tomar decisiones, deben retroalimentar constantemente las metas, pero deben programarlo para que se active la parte irracional. A nivel del cerebro, lo racional representa apenas el 5%. Somos 95% irracionales y por eso no cumplimos la meta. Doctor, yo quiero curarme. Yo le digo, pero deseas curarte, y se queda. Entonces una cosa es querer, otra cosa es desear. Entonces en aquellas personas, pensamientos o cognitivos, tenemos que nosotros establecer la parte irracional que lo llevó hacia la actualidad. Tenemos unas creencias, a los 6, 7 años, de pronto esa persona le decían que si no te comes todo, no te levantas de la mesa. Esa es una creencia. O si no, come hoy porque mañana no va a haber. Y eso lo llevó hacia el problema de la diabetes. Entonces, no le podemos solucionar el problema en una sola consulta. Entonces, tenemos que hacer que esa parte irracional que lo está llevando, esa creencia, a eso, tenemos que cambiarla. Y ahí trabajo yo mucho con el psicólogo. Yo una vez quise hacer un experimento, no sé si de pronto alguna vez lo puede hacer. Yo le decía a una de mis psicólogos que hagamos psicoanálisis para retrocederlo al paciente hacia los 6 años y borrarle esa creencia. Pero no lo pude hacer. Ojalá me encuentre con algún psicólogo que le guste el psicoanálisis y le pueda pasar esa información. Estos pacientes, pensamientos los cambiamos, haciendo el psicoanálisis. Sentimiento. Se deja dominar por las emociones. Si está de buen ánimo, hará todas las recomendaciones que les hagas, se va a querer morir y deberás motivarlo a seguir. Estos son los pacientes, no me quiero morir. Una paciente me dijo, es que a todo perro flaco le cae pública, doctor. Y digo, sí, no se refiere con eso. Es que a todo uno le cae toda enfermedad. Tengo artrosis, diabetes, hipertensión arterial y ahora estoy triste por mi esposo que está enfermo, de depresión. Entonces, sentimientos de ellos suben y bajan. Entonces, con estos pacientes hay que actuar de otra forma, ¿no? Si usted le dice que el último protocolo, la última guía nos dice que actuemos así, pero ella no le entra esa información, pues, porque la estamos viendo que es sentimiento. Y hay una teoría, lo que hablaba en neuromarketing, esto yo lo traigo al tema de salud, la teoría del triple cerebro. No sé si han escuchado ustedes de esto. El neocórtex es el cerebro del pensamiento, cuando nosotros nos ponemos metas. El 5% representa, este es el cerebro que evolucionó mucho más, el cual nosotros tenemos dominio sobre los animales. El cerebro límbico es el cerebro de las emociones, donde está la ira, el enojo, el coraje, el resentimiento, las situaciones afectivas, cuando se nos hace cosas en el estómago, maripositas, porque vemos a nuestra pareja. Ese es el cerebro emocional. Y el reptiliano es el cerebro animal. Ese es el primer cerebro, según lo que nos dice el neuromarketing, el primer cerebro, el cerebro primitivo, el que nos hace que nosotros hagamos. Por ejemplo, si ustedes le lanzan una piedra, hay una gallina, y ustedes le lanzan una piedra por arriba, él no sabe que es un grano de maíz o una piedra. Se han fijado que viene hacia arriba la gallina. Ese es el cerebro reptiliano que reacciona. Por de pronto ustedes van pasando por la calle y van con el teléfono en las manos y alguien les grita y ustedes se alejan automáticamente como que fuera un reflejo. O va pasando por una cancha y alguien pasa un pelotazo y usted se abre rapidísimo. Ese es el cerebro reptiliano, el que nos hace actuar. Entonces, conocer esta teoría de los 3 cerebros hacemos que nuestro paciente llegue al 100% de la meta, que es prevenir las complicaciones, que nos reduzca el peso y todo el plan que hagamos. Entonces, proyectamos, hacemos que el cerebro funcione al 100%. Eso yo lo he hecho con un programa que se llama Yoga No Más, en la cual los programamos a los pacientes y sí logran reducir de peso, solamente cambiándole la conducta, sin darle pastillas, sin darle esas agüitas sorteas amargas y todo, que les quita el hambre y luego les hace mejor, programándolo en esta parte, ¿no? Eso tampoco se lo voy a contar, se lo puedo contar en otra ocasión. Quinto paso,
La fórmula maestra para lograr persuadir. Esta es la fórmula que les presento. Mente más emociones más decisiones, mejor destino. Ahí logramos que el cerebro funcione al 100%. Y esa es una fórmula. Mente más las emociones. Si esta persona tiene emociones de frustración, en los últimos tiempos el peor diagnóstico que yo puedo darle al paciente es: señora, señor, usted tiene diabetes. Y no acepta. Hagan otra prueba, doctor, hagan otro examen. Y se resiste a aceptar. ¿Por qué? Porque las emociones de él están captadas como las personas van complicándose y no aceptan. Entonces tenemos que cambiar esas emociones. Y las decisiones, saber que el paciente, indicarle al paciente qué debe de hacer. Una vez que usted ya identificó qué personalidad tiene él, usted se lo va dando poquito a poquito, que usted le va a agregar valor a ese paciente. Ese paciente lo va a gustar siempre a usted. De pronto tiene gripe, tuvo diabetes, pero por la gripe, solamente porque usted le toca, le pone no, usted se va a mejorar con esta medicación. Usted le dice así nomás, el paciente se va con usted. Y puede ser la genérica, la más económica, y el paciente se va a curar, porque confía en usted. Solamente lo mira a los ojos, hasta la fiebre se le quita. Se le quita. Entonces, mente más emociones, más decisiones, mejor destino. Esta de aquí se va a emplear el psicólogo que viene en la charla de la tarde, para que no se lo pierdan ustedes, no se vayan de aquí, porque va a estar interesante la exposición del psicólogo. Paso número 6. Afila el hacha para que logre comunicación disruptiva. Disruptiva es romper. Afilar el hacha, y me acuerdo de una historia, contratan a una persona para que baje tales árboles y pagaban por el que más árboles talaba, ganaba, se pagaban más. Y al principio lo contrataron, como todo servidor, puntualito, cuando recién lo contrataron, 8 de la mañana estaba ahí y taló 20 árboles. Al siguiente día, 19 árboles. Y dice: ¿será que tengo que llegar antes para alcanzar? 7 de la mañana y seguía bajando la tala de los árboles, hasta que el jefe le dice: ¿qué le está pasando? Que estás bajando. Al principio empezaste con 20 árboles y ahorita ya no talas ni 5 en el día. Y él no entendía. Entonces el jefe le dice: ¿y es afilado el hacha? El hacha se estaba gastando y no afilaba, por eso talaba menos. Entonces nosotros tenemos que afilar el hacha para lograr comunicación disruptiva. Tenemos que actualizarnos, tener nuevas habilidades, nuevas estrategias. Hoy por hoy tenemos el mercado digital. No los veo a ustedes en la parte digital. Y no es que sean diferentes. Necesitamos convencer a los pacientes, necesitamos que ustedes se activen y pasen información. Hay pacientes, personas que les gusta aprender. Entonces, pasen una información de una dieta o díganle: estoy haciendo ejercicio. Estoy haciendo ejercicio, ¿qué voy a hacer? Necesitamos hacer comunicación disruptiva para de esta manera convencer más a las personas. Y el paso número 7, accionar. Tenemos que accionar. Hoy ustedes van a escuchar mucha información. Esta es la primera exposición. Tienen que ustedes capacitarse, entrenarse y lánzate, ¿no? Te va a ir bien. Y si no te va bien, aprendes. Y luego mejoras. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que intentarlo. Sabemos ustedes que Michael Jordan se hizo famoso, el basquetbolista, después de fallar 9.000 tiros. Walt Disney, después de fallar como 560 préstamos, le dieron el préstamo para hacer lo que hoy por hoy es Disneylandia. Él nunca se rindió. Entonces ustedes tampoco se rindan y convenzan a ese paciente. Trabajen en equipo, pidanle ayuda a otra persona, porque tenemos que lograr que no se complique. Y por último, yo les voy a hacer un regalo. No me han comunicado aún, yo voy a consultar. Yo hice un libro, lo escribí ya después de todo esto que les estoy comentando, y lo hice digital. No sé si lo voy a hacer impreso. Está en Amazon.com. Ustedes pueden descargar aplicaciones de los teléfonos, porque ahorita está comprobado que las personas tienen acceso al internet, el 80% de personas a través de sus teléfonos.
y apenas un 20% son menos orientadores. Ya que el teléfono ustedes tienen todo, ahí tienen correo, tienen cifra, tienen IPUS, tienen todo, les llega y notifica a los correos, a los teléfonos. Entonces, descargan esto de Clickbank y van a irse al libro que se llama El Poder de Persuadir a tus Pacientes. Va a estar totalmente gratis. Este es mi regalo, mi contribución, porque estamos en la celebración del Día Mundial de la Salud. Va a estar a partir de hoy hasta el 8 de abril, para que ustedes lo lean y me den algún comentario, me faltó esto, porque de esa manera yo podría hacer el segundo libro, ¿no? Yo aprendo cuando recibo información. Y para terminar, nunca dejes de soñar, despierta ese gigante comunicador que llevas dentro, diseña tu propia historia, trasciende con alto valor. Muchas gracias.